Quiero darle la bienvenida a la primera invitada del programa de hoy, Paola Holguín, senadora por el partido opositor Centro Democrático, integrante de la Comisión Segunda del Senado colombiano y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Senadora, bienvenida, gracias por atendernos. Muchas gracias, doctora Idani, al gusto es mío. Un saludo para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Comencemos por la pregunta que todo el mundo se hace hoy en Colombia. ¿Golpe de Estado con este pronunciamiento del presidente Petro? Efectivamente lo es un golpe de Estado de facto, porque está buscando desconocer al Congreso y a la rama judicial. La Constitución Política de Colombia es muy clara. Allí se establece en el artículo 104 que el presidente puede convocar a una consulta popular, pero la consulta tiene que ser avalada por el Senado, que debe votar si acepta o no la consulta. El pasado 14 de mayo, nosotros de manera legítima y legal en el Congreso, pues le dijimos no a la consulta y ahora Petro pretende burlarse de eso y trata de imponer vía decreto esa consulta. Él anunció que la va a radicar. Si lo llega a hacer es un total desconocimiento de la división de poderes, de la Constitución, y tendríamos que proceder a denunciar ese decreto ante la Corte Constitucional. El presidente señala que hubo irregularidades dentro de lo que fue la votación, que no se leyó el contenido de lo que se iba a votar, que quienes iban a votar no entendieron, no estaban al tanto. Le pregunto, ¿cómo que no entendieron? ¿No estuvo en discusión horas y días antes el tema que se votó? Exactamente, hay varias cosas. Afortunadamente en Colombia solo en 2 ocasiones hemos tenido consulta popular. Una fue la consulta anticorrupción y otra esta. Casualmente, en los 2 casos, el Senado estaba presidido por la misma persona, Efraín Cepeda. Él fue quien presidió la sesión de esa reforma, de esa consulta anticorrupción, y fue el que presidió por casualidades de la vida esta consulta. El procedimiento fue exactamente el mismo. Después de horas de debate, en este caso fueron 2 días de debate, se procede simplemente a votar si se acepta o niega esa consulta. En este caso se negó. Varias cosas son importantes. La primera, el presidente tiene hasta 30 minutos para que se vote, pero puede cerrar en el momento que lo determine. Aquí, después de que se vio que ya todos habíamos votado, se cerró. Aparecieron 4 votos manuales porque fueron 4 personas a las que no les funcionó el sistema. Los 4 fueron muy claros en que habían votado 2 por el no y 2 por el sí. Eso terminó haciendo que el resultado final fuera 49-47. Eso lo avaló el secretario, que es quien tiene que hacerlo. Las personas que votaron después de todo el revuelo y de todas las insinuaciones de Benedetti y de Petro, pues fueron claras en cuál fue su voto. Y lo cierto es que ellos contaban con unas personas que supuestamente iban a votar por el no y que no estaban en el recinto y nunca votaron. Y pues si no está y no vota, no se le puede contar mágicamente ese voto. Claro, entiendo y es pertinente para nuestra audiencia internacional la explicación. Ahora, también es bueno señalar, el presidente tenía capacidad de respuesta sin tener que llegar a una convocatoria por decreto. Es decir, podía objetar en un lapso determinado, cosa que no hizo, entiendo. Él no lo hizo, pero el Consejo de Estado en la sección quinta sí aceptó una demanda que actualmente está en trámite
contra esa votación, que probablemente va a dar el resultado obvio, y es que la votación fue legítima y legal. Pero ese es el procedimiento. Si él tenía alguna duda, quien disipa esa duda es el Consejo de Estado, pero él no puede simplemente de manera arbitraria desconocer lo que hizo el Congreso y pretender que él puede por decreto llamar a la votación. Además, porque es muy claro, él solo lo puede hacer por decreto, aplicando algo que en derecho se conoce como silencio administrativo, es decir, que nosotros no hubiésemos dicho nada. El hecho de que el Consejo de Estado aceptara una demanda contra la votación ratifica un principio básico, es que no hay silencio administrativo porque votación sí hubo. Simplemente lo que ellos van a definir es la legalidad del procedimiento, que estoy segura que van a terminar avalándolo, porque además ahí están los videos, están todas las pruebas de cómo se hizo de manera clarísima, de acuerdo a lo que establece la ley, ese proceso. Claro, digamos que este sería el proceso democrático, es decir, el Congreso emite un concepto que tiene que ser obedecido por el Poder Ejecutivo. Una intromisión, no respetar la decisión del Congreso es no respetar la separación de poderes. Tan democrático o tan democráticamente fue electo el presidente Petro como democráticamente fue electo el Congreso de la República. Claro, de hecho, este proceder del presidente suscitó algo que nunca había ocurrido en el Congreso de Colombia, y es que ayer 8 partidos de los que tienen asiento en la plenaria del Senado enviaron un duro comunicado advirtiendo que la emisión del decreto era un golpe de Estado. Ahí estamos un bloque de partidos muy amplio. Está el Partido Liberal, el Conservador, Mira, Colombia Justa Libre, Cambio Radical, la ASI, el Partido de la U, el Centro Democrático, en fin, porque para todos nosotros parlamentarios es claro que el desconocimiento a un proceso reglado por la Constitución y por leyes estatutarias, que el desconocimiento del voto del congresista, porque hay además un principio constitucional de inviolabilidad parlamentaria, es una violación a los principios básicos de la democracia, al Estado de Derecho, de la división de poderes. Claro. Entonces aquí es clarísima la postura de las mayorías del Senado y la postura de los distintos partidos. El presidente dice que él se debe al pueblo, que el pueblo no está de acuerdo, que el pueblo tiene que ser consultado. El presidente se abroga el derecho de interpretar al pueblo. Me llama la atención que en las últimas convocatorias hechas por el propio presidente, esas convocatorias no fueron atendidas de una manera masiva. Uno se pregunta, ¿de qué pueblo habla? Pero sobre todo, no puedo dejar de recordar a Hugo Chávez Frías, porque el pueblo era él. Lo que él decía era lo que el pueblo pensaba, aunque uno tampoco entendía de qué pueblo hablaba. Así es, yo creo que ese es, hay una columna maravillosa de Enrique Krauss, donde él habla como de estos mesías de trópico, de estos dictadores, que normalmente creen hablar en nombre del pueblo y ser la voz del pueblo. La pregunta es, ¿de cuál pueblo? Como usted lo dijo, doctora Idania, él viene convocando a las calles y lo que ha quedado en evidencia es que perdió la calle. El último paro nacional fue un completo fracaso. La estrategia del gobierno del presidente, que fueron los que convocaron al paro, fue: yo no lo convoqué, como en su momento yo no lo crié. Pero en realidad lo que terminó reconociendo es que fracasó, porque nadie salió. ¿Y por qué no salieron los ciudadanos? Por una cosa muy simple, porque no están de acuerdo con las reformas del gobierno. Él creyó que iba a ser una convocatoria masiva, ni siquiera. Gran parte de las organizaciones sindicales, que se supone eran las que iban a respaldarlo, estuvieron allí. La CTC no salió, la CGT, gran parte de la CGT no salió.
Sintracontexa no salió, Utipec no salió, y son innumerables el número de sindicatos que no hicieron presencia porque no se sienten representados por esa reforma laboral que pretende imponer a la fuerza del gobierno y que, como se le hundió en el Congreso, buscó el mecanismo de consulta y ahora quiere imponer una consulta vía decreto. Sí. Entonces, yo creo que ese mesianismo de este tipo de líderes, llamémosle líderes a estas personas, los lleva a creer que pueden hablar en nombre del pueblo y que ellos son el Estado, que ellos son todos los poderes, que ellos, el apelar al pueblo les da un poder absoluto. Pues no, Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Aquí sigue vigente la división de poderes y tan pueblo es el que él representa como el que representamos los senadores y los representantes a la Cámara, todos electos por millones de colombianos. Entonces, lo que no está bien es que él pretenda anular la legitimidad que tienen otras ramas del poder. Lo que no está bien es que él pretenda creer que él es todo el Estado, o que él crea que él es la única voz autorizada para hablar en nombre del pueblo. ¿Qué viene ahora, senadora? ¿Qué tenemos por delante? Yo creo que ahora lo que viene es, ya se mostró que hay un gran número de colombianos de distintos sectores, de distintas ideologías, que por nuestro talante demócrata no vamos a permitir una ruptura institucional. Yo creo que el fracaso del paro, el comunicado de este gran bloque de partidos y la reacción de la ciudadanía ese día en la calle, de doña Janet, de la señora de Popayán, lo que muestran es que aquí hay un pueblo hastiado de un gobernante que lo único que busca es generar odio de clases, incendiar el país, paralizarlo. Aquí lo que hay es colombianos que quieren camellar, que quieren vivir en democracia, que quieren vivir en libertad y que no se van a dejar manipular por cuentos populistas, que ya no le están comiendo cuento a esa polarización, a esa posverdad, a ese populismo, a ese discurso incendiario y a ese chantaje. Porque Petro y su gobierno quieren convertir a Colombia en una democracia de chantaje, donde si no haces lo que quiero, te lo impongo por la fuerza. Yo creo que en eso están cometiendo un gravísimo error, porque los colombianos, si algo tenemos, es coraje para defender esta patria. Este no es un país de cobardes. Es la senadora Paola Holguín, senadora por el partido opositor Centro Democrático. Gracias, senadora, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctora Idania, y acuérdese que pronto vamos a conmemorar un año de la mayor muestra de valentía democrática de Venezuela y eso no se le puede olvidar al mundo. El 28 de julio, no se le puede olvidar, cuente conmigo. Gracias de nuevo.